Amén, hermanos, hermanas, vamos a dar inicio al tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a meditar en Jeremías 29, versículo 11 al 13. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y os diré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra de Dios hoy nos enseña que Dios tiene un pensamiento para nosotros. Quizás ya hemos revisado este mismo versículo, pero hoy nos trae un contexto diferente. Dice que Dios tiene pensamientos, tiene planes para usted y para mí. Pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal. Dice para darnos el fin, para el cumplimiento de la palabra, de la promesa que estamos esperando de parte de Dios. Pero hay un detalle y mira lo que dice. Porque entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Lo uno es efecto de lo otro. Que nosotros, para que el pensamiento, el plan de Dios que tiene para nosotros, va a haber un efecto de que nosotros debemos invocar, venir a Dios, orar a Dios y que Él nos va a oír. Pero mire lo que dice el versículo 13. Y me buscarán y me van a hallar, porque me van a buscar de todo vuestro corazón. Ahora, promesa, hay un plan, hay un diseño, pero hay un accionar de parte de nosotros. Muchas veces como cristianos decimos, lo que Dios dijo no se está cumpliendo, lo que Dios me ha prometido no se está materializando, lo que Dios me habló parece que nada se está cumpliendo. Pero mire, si usted revisa Jeremías 29, es una carta del profeta para el pueblo de Israel. Estaba cautivo en medio de una situación. Había pérdida, había decadencia, había pobreza, había problemas. Todo esto llevado porque la gente, aunque conoce los planes de Dios, prefiere apartarse, desistir, dudar, dejar de creer, dejar de buscar, dejar de acudir a Dios, dejar de invocar el nombre de Dios. Entonces esto nos va llevando a que nos vayamos apartando, alejando, desconfiando del plan de Dios. Pero en medio de todo esto, y la Biblia nos evidencia que hay de repentes de Dios, y en medio de toda esta cautividad, de la decadencia del pueblo, de la pobreza, de los problemas, el de repente de Dios viene por medio de una palabra al profeta, y el profeta viene y le dice: en medio de tu situación, pueblo, yo tengo un pensamiento de paz. En medio de tu dolor, de tu problema, de tu aflicción, pueblo, yo tengo un pensamiento de bien. En medio de tu condición, de tu adversidad, yo tengo un propósito para darte lo que estás esperando. Pero Dios les revela el secreto para que el pensamiento de paz, de bien y no de mal venga a ti. Es este. Es lo que se nos olvida conforme pasa el tiempo. Es que nosotros invoquemos el nombre de Dios, es decir, lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí. Hay tiempos que es para orar. Hay tiempos que es para adorar, para bendecir a Dios, pero hay tiempos que son los de Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé. ¿Y cuál es la promesa de Jeremías 33:3? Que yo te mostraré cosa grande y oculta que tú no conoces. Entonces dice Jeremías 29, versículo 12, me invocaréis y vendréis. Entonces no solo es tiempo de orar, hay que acercarse a Dios, hay que acercarse a la casa de Dios, hay que buscar el tiempo en la presencia de Dios, delante del altar. Cuando la esterilidad de Ana fue revertida, cuando ella pasaba orando, ofreciendo sacrificio en el monte, cuando ella vivía orando sola en su casa y llorando, cuando tuvo la respuesta sobre su esterilidad, cuando ella fue al templo, delante del altar, a orar y a derramar su alma. Allí salió con la promesa. Se arrodilló estéril, pero se levantó fértil. Se arrodilló afligida, pero se levantó consolada. Se arrodilló, sin esperanza, pero se levantó con una promesa, con la promesa de su hijo, que era Samuel. Ahora, dice
que dentro de los planes de Dios el pueblo está llamado a buscarle a Dios, a invocar a Dios, a orarle a Dios. Y Dios nos da la promesa en Jeremías 29:12, que cuando tú me invocas, cuando tú vienes a buscarme, cuando tú me oras, yo te voy a oír. Entonces no solo hay que orar, hay que buscar a Dios. Entonces no solo hay que orar y buscar a Dios, hay que invocar, proclamar, clamar a Dios. Tremendo. Y dice que Dios nos va a oír. Y versículo 13 en Jeremías 29 dice: me van a buscar. Cuando tú me buscas, me vas a hallar. Me buscaréis y me hallaréis. Y hay un secreto aquí, que le vas a buscar a Dios y le vas a encontrar, y Dios se va a dejar hallar cuando me busquen con todo su corazón. No es lo mismo buscarle a Dios por la necesidad que buscarle a Dios por quién es Dios. No es lo mismo orarle a Dios por sanidad que anhelar dentro de ti la presencia del sanador. No es lo mismo buscar al que te ayuda en el problema que el que tiene control de todos los problemas. Dice que le vas a encontrar a Dios cuando le clames, le busques, le ores, cuando le busques de todo tu corazón. Y este es el problema, hermano, hermana, que el pueblo no puede acceder a los planes y a los pensamientos de bien, a las promesas, a las visiones, a lo que Dios te habló audiblemente, porque en el caminar se nos olvida invocar, venir a Dios, orarle a Dios y buscarle a Dios de todo vuestro corazón. Hay un patrón recurrente, yo le he mencionado. La gente está enferma, corre a Dios bombero, sáname, ministreme, libérame, Dios de misericordia, obra y regresa a lo mismo. El mismo patrón, como las olas del mar, llevados por el viento de un lado a otro y arrastrados por la situación. Hermano, hermana, así no cumple o así no se van a cumplir los planes de Dios sobre nosotros. Y no porque Dios nos engaña, sino porque sencillamente no estamos siendo entendidos en la palabra de Dios. Dice que la fe sin obra está ¿qué? Muerta. En Apocalipsis nos revela y nos dice que la salvación está también en nuestras manos. Aparte del plan de Dios, está en nuestras manos. Porque dice que si perseveramos y no manchamos nuestras vestiduras, que recibiremos la corona ¿qué? De la vida eterna. Entonces, para todo plan hay una acción, hay un mover, hay un obrar, hay un poner la fe por obra. Y aquí Dios te dice: yo ya tengo planeado para ti lo que tengo para ti. Tu sanidad, tu liberación, tu ministerio, tu presente, tu futuro, sobre ti, sobre tu descendencia. Yo ya tengo diseñado un plan. Recuerda cuando a este carcelero le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué? ¿Quién va a ser salvo? Tú y tu casa. No hay un plan de Dios para ti, tu familia, hay un plan, pero ese plan debes ponerle una acción, debes invocar el nombre de Dios, debes orar, debes buscarle y debes buscarle a Dios de todo su corazón. No es solo buscarle a Dios por buscar, hay que buscarle con todo el corazón. La gente piensa que creer es lo mismo que amar a Dios, y Jesucristo fue muy claro. ¿Qué dijo Jesucristo? El que ama hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y hay mucha gente confundida que por creerle a Dios es amar. Usted puede creer que hay Dios, pero no hacer la voluntad de Dios. Aunque cree, no le ama. Usted puede creer en Dios porque le sanó, le liberó, le ungió, pero no congregarse. Y Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿No es cierto? Y esta es la voluntad de Dios. Y si usted no hace lo que dice la Biblia, aunque usted cree en Dios, ¿usted cree que le ama? La palabra dice orar sin cesar. Que usted cree en Dios porque le sanó, le liberó, le dio un don de lenguas, un don de visión, un don de profecía, hizo algo en su vida. Pero usted ora cuando puede, si es que siente, si no está cansado, si no tiene sueño. Y la voluntad de Dios es orando sin cesar. Y la palabra dice que debemos estar perseverantes en oración, porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque usted crea, no puedes necesariamente amarle a Dios, porque el que ama hace la voluntad de mi Padre. ¿Se da cuenta?
No basta solo con creer, hay que hacer la voluntad de Dios. Y aquí hoy Dios te dice: ¿quieres que los planes míos estén sobre tu vida? Te estoy dando cuál es mi voluntad. ¿Quieres que la promesa de sanidad llegue a tu cuerpo, a tu vida, a tu casa, a tu familia? Te estoy dando lo que debes hacer. Te estoy revelando mi voluntad. Hermano, hermana, hay un modelo bíblico, hay un esquema, hay un patrón. Aquí está escrito y dice la palabra: cielo y tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Las promesas no van a pasar mientras tú hagas lo que Dios te revela en su voluntad. La promesa de Dios no va a pasar sin cumplirse mientras tú hagas lo que Dios te ha demandado hacer. Ahora, Dios les da esta promesa y les dice: en medio de toda esta situación trágica que les ha conducido en no alinearse a mi plan, yo tengo un plan para ustedes. Hermano y hermanas, Dios no improvisa. Dios no improvisa por las circunstancias. A Dios no le sorprende lo que tú y yo provocamos en nuestra falta de entendimiento, en nuestra falta de fe, en no creerle a Dios, en empezar a caminar soltando las promesas. Dos caminos, dos decisiones, un destino eterno. Tú decides, hay un plan de Dios, pero tú eliges, tú decides cada día. Ahora, Jeremías, ¿qué dice en la palabra? Que Dios le dijo a Jeremías: desde el vientre de tu madre, ¿qué? ¿Qué le dijo? Yo te escogí y te puse, ¿por qué? Por profeta a las naciones. Entonces, antes de que ya fue concebido, ¿qué Dios tenía el plan para Jeremías? De profeta. Entonces no es que Dios improvisa en cada segundo. Dios ya tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. No es casualidad ni coincidencia de que estemos aquí. Dios le dijo a Jeremías: desde el vientre de tu madre yo te conocí y te puse por profeta. Es decir, Jeremías, sin ir a un seminario profético, que ella era profeta, porque había un plan de Dios. Jeremías, sin haber ido a seguir un curso teológico, que ya era un profeta, porque ya estaba en el plan eterno de Dios. Jeremías, sin que alguien le vaya, le ore, le imponga manos y le derrame aceite, le diga: yo te levanto por profeta a las naciones, que ya era Jeremías un profeta. Entonces hay planes de Dios que para usted y para mí ya están desde antes de la fundación del mundo. Y si dicen la palabra: por las llagas de Cristo fuimos sanados, ¿cuál es el plan de Dios para ti y para mí? Que seamos sanados. Si la palabra declara en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová, tu sanador, ¿cuál es el plan de Dios para ti y para mí? Ser sanados por el sanador. Si dice la palabra que nos ha puesto por cabeza y no cola, ya te está declarando el plan de Dios para ti sobre las naciones, sobre los demonios, sobre lo que Dios te delega y te unge para ejercer ministerio. Pero el problema es que la gente no cree en el plan, no se alinea al plan, no lleva una vida alineada al propósito y al plan, o no cree en el plan sencillamente. Tremendo. Un Jeremías que Dios le revela el plan desde cuando ya estuvo planeado. Entonces a Dios no le sorprende. Si Dios te ungió para algo, es porque tenía un plan contigo. Si Dios te ha dado dones, es porque tiene un plan contigo. Si Dios te ha traído a un lugar, a una iglesia donde hay alimento espiritual, donde fuiste liberado de tus demonios, fuiste sanado, fuiste ungido, fuiste activado a lo oculto, a lo sobrenatural, es porque Dios tiene un plan contigo. ¿Y qué cree? Mientras estemos vivos, Dios espera que tú te alinees al plan de Dios para ti. Mis planes para ti son de bien y no de mal, son de paz y no de mal. Pero Dios está esperando que el pueblo, aunque ya ha recibido unción, ya tiene promesa, ya ha visto visión, ya ha oído la voz del Padre, le han visitado ángeles, ha recibido dones, Dios te dice: sí, pero para ese plan te está haciendo falta invocarme, venir y buscarme, orarme y buscarme de todo tu corazón. Amén. Hay promesa. Dios te está diciendo: hermano, hermana, no mires lo que te está pasando, mira lo que yo te he prometido. A Dios no le sorprende lo que te hacen, lo que te hicieron y lo que te van a hacer. A Dios no le sorprende quizás los errores que vas a cometer. Y no estoy hablando de aprobar o aceptar pecado,
Porque cada quien es tentado conforme a la concupiscencia de su carne. Ustedes sí. El diablo te tenta, no te obliga. Pero en medio de todo esto Dios te dice: yo tengo un plan para ti. Ten fe, ten confianza, ten descanso. Dios te irá guiando cuando tú te dejas guiar, porque Dios no te va a obligar. El Espíritu Santo te advierte de pecado, pero el Espíritu Santo no te obliga a obedecerle. El Espíritu Santo te contrista cuando algo va a estar mal o está mal, pero el Espíritu Santo no te obliga a dejarlo. El Espíritu Santo tiene maneras de hacernos saber que algo no está bien y lo contrista, pero de ti depende, después de esto, seguir haciéndolo, practicándolo, hablándolo, pensándolo o dudándolo. Vamos rapidito, mire lo que dice versículo 11, ahí mismo, Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. No es el pastor, no es tu papá, tu mamá el que te dice que tiene planes de bien, sino Jehová. Dios tiene un plan para bendecirte, Dios tiene un plan para liberarte, un plan bueno más allá de lo que puedes imaginar. Pero este es el problema, que la gente piensa y trata de entender para creer, y mira sus capacidades frente a las promesas que Dios nos da. ¿Quién te ha dicho que en tu incapacidad humana vas a poder ir a echar fuera demonios? Porque mides tus fuerzas, tu condición, tu preparación, tu situación para obrar en lo que Dios te dice. ¿Quién te hace a ti creer que por tus fuerzas vas a ir a sanar enfermos? ¿Con el poder de quién lo vas a hacer? Con Dios. ¿Quién te va a activar para hablar nuevas lenguas? ¿Tu inteligencia o el Espíritu Santo de Dios? Entonces no es tu plan, no son tus recursos, es con lo de Dios en el diseño eterno. Tremendo. Ahora, mire lo que nos dice Hebreos 11. Vamos rapidito a Hebreos 11, versículo 8 y 10. Tremenda la palabra de Dios. Dios tiene un plan, pero es necesario creer, obrar, moverse, actuar, hacer algo con el plan que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 8 al 10. Tremenda la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado de lo que Dios hizo con Noé, hizo con Abraham, hizo con cada uno de sus profetas? Ellos se alinearon a un plan. Tremenda la palabra de Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 10. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo ¿qué? Arquitecto y constructor, que dice la palabra, arquitecto y constructor, es Dios. Mire lo que nos da a entender en Hebreos capítulo 11, versículo del 8 a 10. Hay un plan de Dios, hay una promesa de Dios, hay un destino de parte de Dios. Va a haber un cumplimiento del plan de la promesa de Dios, pero en medio de esto tú debes poner un accionar, porque dice la palabra que a Abraham se le contó por fe cuando él salió a una tierra prometida sin saber a dónde iba. Pero que en medio de todo esto, él recibió la tierra prometida, recibió la promesa junto a Isaac y a Jacob, coherederos de la misma promesa. La gente que se alinea a lo que tú estás caminando en el plan van a ser coherederos de ese plan de la promesa. Y dice el versículo 10 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo ¿qué?
Dios es arquitecto y constructor. El que construye tu plan, el arquitecto, el que diseña el plan de tu vida es Dios. No eres tú, es Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos del diseño original? Va a haber cosas que van a venir a nuestra vida. Vamos a alterar tiempos, caminos, circunstancias. Vamos a provocar cosas que no estaban en el diseño de Dios. Si Dios es el arquitecto, ¿cuál es la función de un arquitecto en esta tierra? Analizar la tierra, determinar la tierra, hacer un plano, hacer un esquema, un bosquejo, darle medidas, darle dimensiones, darle altitudes, darle distancias en ancho, en largo, en profundidad, y elabora el diseño del edificio, del puente, de la carretera que va a construir. Planifica el arquitecto, diseña. Pero que también dice que Dios no solo es el arquitecto, sino que el constructor. Él mismo te va a guiar. Pon esta piedra aquí, da un paso acá, te voy a ungir con esto para que actúes en esto. Esta unción es para aquello, este don es para aquello, mi promesa y mi palabra es para aquello. Él mismo va a ir construyendo cuando tú día a día te dejas ser guiado por Él. Y si Él es el arquitecto y el constructor del plan, ¿usted cree que va a haber error? ¿Usted cree que va a fallar? Si Dios mismo diseña y planifica y Él mismo se encarga de guiarte cuando tú te dejas guiar a construir lo que Dios planeó, no va a haber error, no va a haber falla. Pero ¿por qué parece que los planes que Dios me dijo no están llegando a mí? La promesa que me dijo no está llegando a mí porque no me estoy dejando guiar por el constructor y el arquitecto. Algo nos está faltando. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Dios es el arquitecto y es el constructor. Y si Dios cumple los dos roles y tú te dejas guiar, ¿sabes qué vas a tener asegurado? El éxito. Dice que el que escucha la palabra y no la pone por obra es como el hombre que construye ¿sobre qué? Sobre la arena. Si tú eres el constructor de tus propios planes, ¿sabes sobre qué estás construyendo? Sobre la arena. Si tú planificas, yo de aquí a 8 años voy a ser ingeniero y voy a hacer esto, voy a tener mi casa, mi carro, tú estás siendo el mismo diseñador de tu vida. ¿Y sabes qué pasa si eres el propio arquitecto de tu vida lejos de Dios? Vas a construir sobre la arena. Pero el hombre sabio es el que escucha la palabra y la hace, y es como aquel que construye ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Sabe por qué hoy fracasan muchos matrimonios? Porque están construyendo, siendo sus propios arquitectos y constructores. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué hay tanto profesional, pero atado al alcohol, a droga, fornicación, adulterio? ¿Por qué? Porque han sido los propios arquitectos y constructores de su vida. Sencillo. Hay gente que tiene mucha riqueza y diseñó y todo, y sí, mira, y hay, como he dicho en la prédica hace 8 días, si no me equivoco, la gente, unos cristianos piensan que la gente que está fuera de la voluntad de Dios, al tener riqueza y bienes, es bendición de Dios. ¿Sabe cuál es el único que te ofrece los reinos, la riqueza y todo lo que está en el mundo lejos de Dios? Satanás. Porque a Jesucristo Satanás le dijo: si postrado me adorares, te daré todas las riquezas, extensiones, deleites, placeres y mundanalidad de estos reinos. Sin obedecer, sin servir, sin seguir en los planes de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es tu plan? ¿Dependen de Dios o no dependen de Dios? ¿Estás construyendo sobre la roca o estás construyendo sobre la arena? Porque aquí nos declara que Abraham fue bendecido, recibió la promesa porque se dejó guiar y caminó en fe en el plan del arquitecto y del constructor que es Dios. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, la gente se aleja del plan de Dios, altera tiempos y circunstancias y trae pérdida. Cuando tú te sales del plan de Dios, generas pérdida. ¿Qué le pasó? ¿Cuál era el plan de Dios para Jonás? ¿Qué era Jonás? ¿Qué ministerio ejercía? Profeta. Y Dios le dice: ve, profetiza ¿a dónde? A Nínive.
para que ese pueblo se salve. Ve y confróntalos. Y Jonás dijo, no, ese es tu plan. Pero cuando yo hago tu plan, yo me meto en problemas, me quedan viendo mal, la gente me quiere apedrear. Mejor yo hago mi plan versus tu plan. Entonces yo voy a tomar la barca, me voy a ir a otro lado, lejos de tu plan. ¿Y qué provocó Jonás? Tormenta. Y en medio de la tormenta la barca se tambaleaba, que parecía que iba a se hundir. La gente entró en pánico y que empezó a botar la carga para que la barca no se hunda. ¿Qué trajo? Pérdida. Perdió tiempo, perdió fuerzas, perdió material y económicamente. Porque ¿usted qué cree? Que la carga, los víveres, la ropa, la comida que estaba en la barca, al tirarlos de la barca para que no se hunda, ¿usted cree que no es pérdida? Perdieron dinero, perdieron tiempo y perdieron fuerza. Y luego de eso lo botaron al mar. Empezó a tragar agua, empezó a tratar de ahogarse. Es feo estar en mar abierto. Y yo lo testifico. Cuando usted le lleva por ahí a ver las ballenas en la costa y usted se lanza en mar abierto, aunque tenga un salvavidas, cuando usted ve que la ola sube y baja y le empieza a apartar rapidísimo de la lancha, usted siente angustia, siente desesperación. Imagínese Jonás en medio de la oscuridad, los vientos, los truenos, el agua que le cubría. Debe ser terrible, momentos difíciles. ¿En dónde terminó? En el vientre de un pez. Cuando nos alejamos del plan de Dios, traemos pérdida, tiempos difíciles, generamos consecuencias y tiempos que no estaban en el diseño del arquitecto y constructor, que es el que ha hecho nuestro plan para nuestra vida. Usted decide, hermano, hermana, si Dios es el arquitecto y el constructor, cíñase a estos para que todo le vaya bien. Tremendo. Mire, cuando Dios es el arquitecto y es el constructor, Dios te va a guiar, pero no te va a obligar. Yo digo que cuando Dios es el arquitecto y el constructor, Él te va a guiar, pero no te va a obligar. Por eso aún la palabra dice, muchos son los llamados, ¿y cuántos son los escogidos? Pocos, porque pocos son los que se dejan guiar y ejecutan con la instrucción de Dios el plan que Dios ya les reveló. Dios, al ser arquitecto y constructor, hace los planes, los diseña, te da las instrucciones para ejecutarlo y el éxito está asegurado. Dios le habla a Noé. ¿Y qué le dice a Noé? Vas a construir un ¿qué? Un arca en el cual tú y tu familia, y aparte de los animalitos que están en mi propósito, se van a salvar. Un plan. Imagínese. Y cuando Dios le habla a Noé, le dice, tú vas a construir un arca. Y Noé, yo, un arca. Y Dios le dice, no te preocupes, tú lo vas a construir. Yo ya lo planifiqué, ya lo diseñé y yo te voy a guiar. Y Dios le habla de un diluvio. Y Noé, lluvia, diluvio, si no te preocupes, yo haré llover. Y Dios le dice, vas a hacer estas dimensiones y lo vas a hermetizar con brea y vas a amarrar así, vas a juntar acá. Y Noé, pero si yo no soy ingeniero naval, no importa, yo te voy a capacitar. ¿Se da cuenta? Y Dios le dice, y vas a hacer una gran arca de varios pisos, bien reforzada. Y Noé, no tengo con quién. Y Dios le dice, no te preocupes, en mi plan yo ya tengo a tus hijos preparados para la mano de obra. Y construyó o no construyó Noé el arca, construyó. Entonces cuando Dios tiene un plan, tú solo muévete a obrar en el plan. Dios ya tiene, y la Biblia nos cuenta y nos da evidencia de que cuando Dios te habla del plan, ya tiene todo preparado cuando tú te dejas guiar. Y el plan no va a fracasar cuando tú sigues las instrucciones del arquitecto y constructor. Mi plan es para ti, no es tu familia. Plan. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Cuando Dios te habla de un plan, te habla a futuro. De un futuro que parece improbable que no suceda, porque la Biblia dice que en la tierra no llovía, mucho menos un diluvio. Pero llovió o no llovió, llovió.
Entonces, hermano, hermana, este es el tema, que a la gente se le olvida el plan de Dios en el camino. Se te olvida lo que ya hizo, se te olvida lo que está haciendo y se te está olvidando lo que Dios ya planificó para ti, para los tuyos. Tremendo. Cuando nosotros llevamos un lenguaje híbrido, le estamos deshonrando a Dios con el plan que nos reveló. Cuando nosotros, hermano, hermana, actuamos con duda, estamos deshonrando el plan que Dios nos reveló. Cuando nosotros pensamos, hablamos y buscamos opciones lejanas a los planes de Dios, estamos deshonrando el diseño del plan de Dios. Cuando nosotros decidimos alejados del plan que Dios ya nos mostró, estamos deshonrando el diseño del plan de Dios para nosotros. Tremendo. Esto le dice a Dios: no te creo. Sin que usted tenga la necesidad de decirle a Dios: no te creo, con todo esto le dice a Dios: no estoy creyendo en tu plan. Usted no tiene que mover su boca, porque dice que Dios escudriña aunque la intención de tu corazón. La palabra dice: antes de que habéis hablado, que dice, yo ya habré escuchado. Entonces, hermano, hermanas, cuando a mí me da ganas de arrancarme la peluca y decir: no hable así, no piense así, no decida así, no tome esas decisiones, no vaya por ese camino, no se preocupe, no se desenfoque, no se desaliente de lo que Dios ya le habló en el plan que tiene para usted y para mí, o para lo que Dios le ha encargado hacer. Porque no tenemos que decirle a Dios: no te creo, para evidenciarle que en realidad no le estamos creyendo. Jonás le dijo: Dios, vete a Nínive. Y él dijo: no, yo me voy lejos de acá. Profetiza. No, yo no voy a profetizar. Él no tuvo que decirle a Dios: no te creo. Con su manera de hacer y de decidir y sus caminos, le estaba diciendo a Dios: no te creo, no confío, no quiero. ¿Se da cuenta? Así usted ore, le dice a Dios: no te creo. Así usted lea la Biblia, le dice: no te creo. Así se siente en la iglesia por décadas, le dice a Dios: no te creo. Por eso dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tremendo. Si Dios es el arquitecto y constructor, te va a guiar. Aunque tú no entiendas, te va a guiar. Aunque tú no comprendas, Dios te va a conducir, porque Él es el arquitecto y constructor. Cuando Dios le reveló el plan a José, ¿qué le dio? Un sueño. Y cuando Él contó sus sueños, ¿quiénes fueron los primeros que no le creyeron del plan de Dios sobre la vida de José? Sus hermanos. ¿Cómo pues nosotros nos inclinaremos ante el menor? ¿Cómo pues nosotros te serviremos? A ti no, estás loco. ¿Y qué generó eso en los hermanos de José? Envidia. Le querían matar, que quisieron desterrarle de la tierra. Pero Dios le reveló a José el plan por un sueño. Y cuando Dios es el arquitecto y constructor y te revela su plan, tú camina y confía. Aunque tu familia te rechace, Dios lo usó como parte del plan. Aunque tus hermanos procuren tu mal, Dios lo usará como parte del plan. Y Dios te guardará, porque su plan tiene que cumplirse. Aunque José terminó en tierras extranjera siendo servidumbre, pues Dios estaba con él, dice la palabra, porque está dentro del plan. La mujer de Potifar le acusa injustamente, pero Dios lo toma como parte del plan y termina en la cárcel injustamente, pero esto era parte del plan, porque precisamente allí José se conecta ¿con quién? Con el copero. ¿Y a dónde llega? Al palacio, para el plan de Dios. Y aquí nos evidencia que cuando Dios te revela el plan, tú estás llamado a caminar. ¿Por qué? Por fe y no por vista. Y por eso la Biblia nos dice, y sonamos tan espirituales cuando decimos: es que el justo por la fe vivirá. Este es un justo. Este es uno que caminó por fe y no por vista.
dificultades, rechazos, acusaciones, terminó preso, pero Dios después de 13 años lo posicionó como gobernador. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces, la Biblia nos dice que los que aman a Dios, ¿qué les ayuda bien? Lo bueno, todo. Entonces, ¿por qué cuando nos pasa como a José, que tu familia te repudia, tus hermanos procuran tu mal, te escarnecen, te acusan, te toca moverte a un lado y terminas en situaciones que muchas veces no propiciaste? Es el plan de Dios. Solo ten la plena seguridad y evalúa de que estás en el plan de Dios. Porque si tú estás alejado de Dios, hermano, hermana, son consecuencias, no es propósito del plan. Hay que ser muy sabio por esto. Ahora, ¿se da cuenta? Entonces José nunca desistió. José nunca se quejó. José nunca dijo: ¿por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué a mí si estoy orando? ¿Por qué a mí si estoy confiando? Parece que a los impíos les va mejor. Si usted revisa todo el trayecto de José, de su boca no sale palabra corrompida, de su boca no sale queja, de su boca no sale cuestionamiento. Y esto habla de gente que confía en el plan de Dios, aunque no entiende y no comprenda, sabe que Dios es el arquitecto y el constructor del plan para tu vida. No es que Dios se equivocó y terminó en la cárcel, ups. No es que la mujer de Potifar casi me lo viola al pobre José y terminó acusado injustamente y Dios dijo ups. No es que cuando los hermanos se levantaron en contra de José, Dios dijo ups. Dios va usando todo para el plan. Tremendo. Y mire lo que dice Génesis 39, 21. Quizás la gente dice: no, es que Dios me ha abandonado, es que yo soy bueno, y empezamos a canonizarnos en medio de la gente. José nunca hizo eso. Génesis 39, 21, mire lo que dice la palabra de Dios. Tremenda la palabra de Dios. Génesis capítulo 39, versículo 21. José, en medio de sus circunstancias, José en medio de todas las injusticias, José no le hizo mal a nadie, no se metía mal con nadie, pero parecía que las cosas, hasta Dios le abandonó. Pero mire lo que dice Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José. ¿Con quién estaba? Jehová con José. En medio de que sus hermanos le abandonaron, en medio de que su familia lo rechazó, en medio de que terminó en tierra extranjera, en medio de acusaciones injustas, en medio de que terminó en la cárcel, dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José no dijo: ay, ¿por qué a mi Dios a mí me ha abandonado? Ay, están los impíos mejor que yo nada más soy probado. Y esto habla de la madurez espiritual del que confía en el plan de Dios. Aunque parezca que Dios te ha abandonado, si estás en el plan, en comunión, en relación con Dios, Dios está contigo y Dios derramará gracia y favor para cumplir el plan. Confía, porque Él es el arquitecto y constructor del plan. Y de allí salió a sentarse en un trono a gobernar sobre una parte del reino de aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta por qué el pueblo de Israel se quejaba, criticaba, cuestionaba? Regresemos a Egipto. Porque no confió en el plan de Dios. No confiaron en el plan de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? La Biblia nos evidencia que donde hay queja, cuestionamiento, duda y desconfianza, no se está confiando en el plan de Dios. Tremendo.
Mira, cuando Dios tiene un plan para tu vida y estos principios, Dios quiere que te lo guardes en tu corazón. Primero, cuando hay un plan de Dios para tu vida, todo lo que acontece tiene sentido. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, todo lo que te sucede tiene sentido. Mire, ¿qué dice Romanos 8:28? Esto es porque Dios nos está recordando cosas que se nos están olvidando. Romanos 8:28, ya se te olvidó, te alejaste de Dios y has dicho, ya no quiero saber nada de Dios, de la iglesia, porque todo me fue mal. La falta de conocimiento destruye al pueblo de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamado, propósito, y todo te ayuda bien en el plan. Y es donde yo te digo, cerciórate de que amas a Dios y no solo creer, porque hay gente que cree pero no ama a Dios. Hay gente que cree en Dios pero no le obedece, no le aman. Hay gente que cree pero no ora, no le aman. Hay gente que cree pero no vive en santidad, no le ama. Hay gente que cree pero no le sirve a Dios, no le ama, porque Jesucristo fue muy claro: el que ama hace la voluntad de mi Padre y le obedece. Entonces no basta solo con decir tengo fe. Demuéstrele a Dios que le ama, porque aquí no dice, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que creen en Dios, dice, no, y sabemos que a los que aman a Dios, no dice a los que creen. Es decir, marca una gran diferencia entre el creyente y entre el que le ama, porque el que ama pone la fe por obra, no solo cree. Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen que hay Dios y tiemblan, pero viven haciendo maldad. Y Romanos 8:28 dice a los que aman orar, obedecer, vivir en santidad, hacer su voluntad, expandir el reino, alcanzar almas, servir, alabar, adorar, ayunar, hacer algo. Esto dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no dice a los que creen. Tremendo. Todas las cosas te ayudan a bien. A José le ayudó, no le ayudó a estar en la cárcel. Le ayudó, no le ayudó terminar en la casa de Potifar acusado injustamente. Le ayudó, no le ayudó que a sus hermanos les repudien, porque todo esto le estaba impulsando a llegar al plan de Dios. Aún lo malo te ayuda para bien. ¿Se da cuenta? Entonces dejen de andar llamando que Dios me abandonó, es que Dios no me escucha, es que porque a mí no las impío. Dios te dice que si tú le amas a Dios, eso malo que parece en tu vida que es malo, Dios lo está conduciendo para ser bueno, para glorificarse, para que creas más, para que crezcas más, para que recibas más unción. Cuando Dios tiene un plan contigo, todo lo que te acontece tiene sentido. Y cuando José se sentó en el trono a gobernar, a ser gobernador, dijo, ahora entiendo por qué me pasó esto con mi familia, por qué terminé siendo servidumbre en Potifar, por qué la mujer me acusó y por qué terminé en la cárcel. Gracias, Dios. Si ya la Biblia te da evidencia de que el plan de Dios se cumple cuando tú te dejas guiar por el arquitecto y constructor, hermano, confíe, crea, alíñese, viva en el plan. Otro punto. Cuando Dios tiene un plan para ti, cada día debes acercarte más a Dios. Cuando Dios tiene un plan para ti, cada día debes acercarte más al plan de Dios. Es decir, cada día debes de estar o dejarte guiar por Dios. Recuerda la prédica que va a salir en estos días o que quizás ya la vio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada paso debe estar guiado por esto. Y cada día debes tú acercarte a la presencia de Dios. Tremendo. Es que cuando hay un plan, hermano, hermana, todo debe conducirte a fortalecerte, a refugiarte, a recibir, a crecer, a madurar y a dar fruto para Dios. En el plan de Dios no hay nadie estéril, todos dan un fruto.
Y si tú estás en el plan de Dios, vas a dar fruto. Mira lo que dice Proverbios 4:18. Vamos rapidito a Proverbios 4:18, para que me comprendas mejor de lo que te hablo. Que cuando tú estás en el plan de Dios, cada día te va a hacer crecer, te va a conducir, tú vas a dimensionarte en el poder de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va ¿qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el plan de Dios en ti se está cumpliendo, porque te dejas guiar, dirigir por el arquitecto y constructor que es Dios, tu senda va a ser la de un justo. Tu caminar, tu hablar, tu pensar, tu actuar va a ser de un justo. Y ser justo no es perfección. Santidad no es perfección. Justo es el que ama, que obedece, que vive en santidad, que vive temeroso a Dios, que tiene relación, comunión con Dios, que pone fe por obra. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, la luz del amanecer, que empieza pequeño, pero mire lo que dice, que va ¿qué? En aumento. Tienes que crecer, tienes que dimensionarte, tienes que fortalecerte, tienes que madurar. Si empezaste como una oración sin poder, después de unos meses y unos años debes tener poder y autoridad. Si quizás no tenías unción, después de unos meses, unos años vas a tener unción, poder y autoridad. Que si tú mismo estabas estéril, tu oración no tenía poder, pues después vas a terminar operando sobre otros, sobre demonios, sobre potestades y principados. Porque la senda del justo es como la luz del alba, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Creces. Cuando estás en el plan de Dios, creces. José no terminó siendo el mismo niñito que no entendía y todo quería entenderlo, y que mi familia me engañó, les odio con odio jarocho, y que esta mujer de Potifar me acusó, es una impía, hipócrita, mojigata. No, tú creces. Tu pensamiento en Dios crece, tu fe crece, tu manera de hablar crece, tu manera de dirigir tu vida crece, tu oración crece, tu fe crece, tu unción crece. Miren, la Biblia habla de la parábola de los talentos, ¿no? Dios le dio a uno un talento, a otro ¿cuánto le dio? 2 talentos, al tercero ¿cuántos talentos le dio? 5. Y el que tuvo uno, ¿qué hizo? Fue y lo escondió. Y cuando el Señor regresó a tomar cuentas, ¿qué le dijo? A ver, muéstrame tus talentos. El que tenía 5, ¿cuántos le entregó a Dios? 10. El que tenía 2, ¿cuántos le entregó a Dios? 4. Pero el que tenía un talento, le dice: Dios, aquí está tu talento. Es que como yo sé que tú eres un Dios que exige, entonces tuve miedo de perderlo y lo escondí. ¿Y qué dice la parábola? Quitarle al que tiene uno y denle al que tiene más. Porque el que tiene poco, aún lo poco le será quitado. Y al que tiene más, se le añadirá más. Y la palabra dice que el que lleva fruto, Dios ¿qué? Lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Crece. Tienes que crecer. No es normal el enanismo espiritual después de décadas en una iglesia sentados. La misma oración seca, la misma oración sin poder, cristianos sin unción, sin dones, cristianos con duda, cristianos que la mínima circunstancia los derriba, cristianos con un lenguaje híbrido. No. En el plan de Dios creces. Noé no sabía ni qué era lluvia, ni cómo martillar una madera, pero creció y después fue el mejor ingeniero naval, que en medio de un diluvio no se hundió con toneladas de animales dentro y solo de madera. Y el Titanic, siendo de acero, en el cual los ingenieros dijeron: este barco no lo puede hundir ni Dios. Y en el viaje inaugural, ¿qué pasó? Se hundió. Creces, te dimensionas, ya no eres lo mismo, creces.
porque va en aumento hasta que la luz del día se haga perfecta. Creces. ¿Se da cuenta? Cuando Dios tiene un plan para ti, debes acercarte más a Él, porque allí creces. Tremendo. La palabra dice: la oración del creyente es poderosa y eficaz. ¿Qué dice la palabra? La oración del justo es poderosa y eficaz, porque pasó de ser creyente a amarlo, y el amar a Dios le condujo a vivir como justo. Y al vivir en justicia, tu oración es poderosa y eficaz. Creciste. Ya no te mueve buscar a Dios la necesidad, sino la visión de Dios. Ya no te mueve la emoción clamarle a Dios, sino el propósito de Dios. Ya no es la circunstancia lo que te decide o te impide creer o no creer a Dios. Es la visión, la promesa de Dios. ¿Qué es? Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tercer punto: el plan no cambia, pero Dios tiene que corregirlo. El plan no cambia, Dios tiene que corregirlo. Usted y yo podemos alterar el plan, porque aún con conocimiento de la palabra, a lo que Dios nos dice no, podemos nosotros hacerlo así y tenga. A lo que Dios te dice hazlo y no lo haces, tenga. Dios, mientras estás con vida, no va a cambiar el plan, pero va a tener que corregirlo. Cuando nos salimos del plan de la voluntad de Dios, alteramos cosas, alteramos el tiempo. Jonás causó mal tiempo, angustia, ansiedad, temor sobre los que estaban en la barca. Porque se embarcó en el barco, estaban tranquilos y en la travesía se desató la tormenta. Alteró los tiempos. Hay gente que hoy está llorando lágrimas de sangre, no es del plan de Dios. Es porque estás alterando el plan de Dios. Hay gente que dice, pero se me levanta mi enemigo acá, tengo problema aquí, tengo lucha acá, porque a veces estamos alterando el plan de Dios. Vas a traer pérdida, hermano, hermano. Lo que ya comenté de Jonás, tuvieron que botar la carga de comida, de ropa, de materiales, de herramientas para que la barca no se pierda. Cuando tú te sales del plan de Dios, vas a perder plata, vas a perder recursos, vas a perder propiedades, vas a perder bienes y vas a perder todo lo que en el plan de Dios estaba diseñado para ti. ¿Se da cuenta? Mire, cuando usted se sale del plan, Dios tiene que corregir y vas a perder tiempo. Jonás, de lo que tomar de una isla a la otra isla para ir a profetizar le hubiese tomado una noche y un día, pasó cuántas noches en el vientre de un pez. Realmente perdió tiempo. El pueblo de Israel en el desierto comió maná, bebió agua, vio el mar rojo abrirse, columna de fuego en la noche, nube en el día. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Quejarse. Regresemos de Egipto. Cuando subió Moisés a hablar con Dios, dijo, ya se murió Moisés, mejor hagamos un becerro de oro y regresemos de Egipto y digamos, este es nuestro Dios que nos conducirá a la tierra de Egipto. A raíz de todo esto, ¿qué dijo Dios? No van a llegar a la tierra prometida. Solo los de 20 años para abajo van a recibir la promesa. ¿Cuántos años vagaron en el desierto? 40 años. Cuando tú te sales del plan de Dios, vas a andar vagando como el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. Yo creo que ni yo ni a mí me quedaría ganas de andar vagando ahorita 40 años. Si usted es joven, no se meta a vagar 40 años por salirse del plan de Dios, llorando lágrimas de sangre, escarnecido, humillado, y el diablo le va a dar palo y palo y palo y palo. Cuando tú te sales del plan de Dios, vas a traer, hermano, hermana, pérdida en tiempo,
pérdida en recursos, en bienes, en finanzas, pérdida. Y Dios en medio de todo esto no va a cambiar el plan hasta que tú dispongas tu corazón a regresar al plan. Dios no cancela el plan, pero lo corrige. Y qué duro sería para Dios que ver que, como dijo, no pueblo terco de dura servicio, que cuando ya no tengas más vida, Dios dijo, ya no puedo hacer más. Hay que archivar el plan. Pero cada día de vida, cada mañana que amanecemos y hasta hoy estamos vivos, es porque Dios te está dando la oportunidad de que te ciñas al plan, de que vuelvas al plan. Y si lo estás haciendo, te animo y te invito a que sigas enfocado dentro del plan. ¿Se da cuenta? Por eso dice la palabra que Dios no dejará la obra inconclusa, sino hasta verla terminada. Tremendo. Vamos acabando. El plan de Dios es único para ti. No hay plan irrepetible. Ni aun las huellas de los dedos en todo el mundo se repiten. Y hay gente y hay cristianos que viven comparándose. Y esto genera una raíz de inconformidad. Es que a la hermanita le ha dado este don. Es que el hermanito tiene esto. Es que el hermanito aquello. Es que el pastor arriba. Es que el pastor abajo. Es que el pastor gordo. Es que el pastor flaco. Es que yo soy así. Es que este es rubio. Es que yo soy negro. O sea, deja de vivir comparándote. El diseño, el modelo que Dios tiene para ti es único y es especial. Porque lo que Dios tiene para ti no le va a hacer feliz al otro. Y lo que Dios le va a dar al otro no te va a hacer feliz a ti. La unción, los dones que Dios te dio a ti es para tu propósito. No es para lo que el otro tiene que hacer. Somos planes únicos. Dejemos de vivir comparándonos. Y peor aún, y esto habla del desconocimiento y la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Que los cristianos vivan comparándose con los impíos, con las finanzas de los impíos, con el estilo de vida de los impíos, con las circunstancias de los impíos. ¿En qué parte desde el Génesis al Apocalipsis le dice usted que usted se evalúe conforme a los impíos? Al contrario, la palabra le dice que usted no se aflija a causa de los hacedores de maldad, porque estos se van a secar, dice la palabra, como la hierba. Vamos a Salmos 37, 1 y 2. Jamás cometa la imprudencia de compararse con los impíos siendo cristianos. A Dios no le agrada que usted se compare ni con la gente de su propia iglesia, peor con gente impía. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Salmos 37, 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te compares. No te analices, no te contrastes. No miras tu posición o condición con los que hacen maldad, con los hacedores de iniquidad. No lo hagas. Porque mira lo que dice Dios, Salmos 37, 2. Porque como hierba serán cortados. Sin la oportunidad de decirle, Dios, perdóname, y sabe a dónde van a ir a parar. Al tormento eterno. Porque como la hierba verde se secarán. Viven secos en su salud. Aunque tengan plata, viven secos en sus emociones. Viven atormentados, viven depresivos, viven con órganos fallosos. Quizás desearán morirse. Viven secos, sin esperanza, sin futuro, sin saber que de aquí tienen esperanza de llegar al cielo y vivir eternamente en paz, en descanso, en la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el plan de Dios es único para ti. Enfócate en tu plan. No mires el mundo, no mires la gente, no te compares con nadie. Preocúpate de estar en tu propio plan. Tremendo. Quinto, confía en el plan de Dios. Cuando el cristiano es inmaduro, es como el niño cuando usted le lleva de viaje. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando el viaje toma varias horas, el niño a la hora está, ya llegamos. ¿Cuánto falta? Ya llegamos. ¿Y por qué gira por acá? ¿Y por qué vamos por aquí? Y ya llegamos. Cuando tú confías en el plan de Dios, dejas que el constructor y el arquitecto
define el tiempo que deba tener. Confía, deja que Dios te guíe, deja que Dios haga contigo conforme su plan. El maduro confía y avanza, el maduro confía y crece, el maduro confía y sigue ceñido al plan, enfocado. No seamos como los niños diciéndole a Dios cada media hora: ya llegamos, no se cumple, nos llega. Los niños tratan de entender todo a su tiempo y a su manera. Y si usted al niño no le da cada vez que va a la tienda chupete y cosas que le dañan los dientes, ¿qué hace el niño? ¡Ah! Pataleta en el piso. Porque ellos no entienden que en el plan de usted está cuidarle de tanto dulce para que no termine con caries en sus dientes. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, hay que confiar en Dios. Y último punto: Dios proveerá lo necesario para su plan. Dios le proveyó a Noé la madera, los materiales, la ayuda y la mano de obra. ¿Le proveyó? Dios le proveyó, hermano, hermana, todo a Noé. 120 años construyendo la barca y Dios le proveyó todo para hacer. Y hay gente que vive orando 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años por algo, y como no se cumple, ya no cree en el plan. Noé nos da testimonio: 120 años construyendo el arca. Dios a José, aunque las personas parecían malas, le conectó las personas necesarias para que llegue a ser gobernador. Con los que le compraron para llevarle como esclavo, terminó con Potifar, la mujer de Potifar, con los coperos, con los jefes de la cárcel allí, y llegó a ser gobernador. ¿Se da cuenta? Con Sara y Abraham, Dios les dio la promesa que van a llegar a una tierra para bendecirlos, y les dio la promesa de un hijo en medio de su esterilidad para que herede la bendición que Dios le dio a Abraham. Y les dio o no les dio Dios las fuerzas, capacitó o no capacitó sus organismos para que puedan fecundar un hijo. Los recibieron. Pero hermano, hermana, cuando hay la promesa de Dios, tenga cuidado de ayudarle a Dios, porque muchas veces no queremos esperar que Dios va a proveer para el plan. ¿Y qué hizo una Sarita apurada y floja? Llégate Abraham a Agar. ¿Y qué fecundó? Ismael. Y hoy tenemos guerras entre esas naciones. Espere, confíe, Dios proveerá en medio de su esterilidad, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que usted necesita. Ahora, volviendo al versículo central, vuelve a Dios, vuelve a invocar el nombre de Jehová, vuelve a buscar acercarte a Dios, vuelve a orar a Dios y búscale a Dios de todo tu corazón, para que los planes de bien y no de mal vengan a ti. Hermano, hermana, lo que Dios nos revela es grande, y si usted lo toma, lo guarda en su corazón y lo pone por obra, usted va a ir viendo cambios en su vida. No desista, no se desanime. Recuerde que Dios a Josué le dijo: esforzado y valiente, no temas ni te desanimes, sigue en el plan. Solo preocúpate de estar en el plan y hacer lo que dice Jeremías del 11 al 13. Dios les bendiga. Vamos a darnos el tiempo de oración.